Hola, somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Hay una estadística de Michael Jordan que a mí honestamente siempre me vuela la cabeza. A ver, cuéntala. 6 años. Uf, Durante sus primeros 6 años en la NBA, el hombre que muchos consideran el dios del baloncesto, no ganó ni un solo campeonato. nada, cero. Tenía un talento individual que, rompía todos los esquemas, casi sobrehumano, pero los Chicago Bulls, nomás no daban el estirón. Y uno se pregunta, si el talento no era el problema, ¿qué fue lo que cambió? Cambió la pregunta que se hacía la organización. La pregunta, ¿a qué te refieres? Sí, se dieron cuenta de que la brillantez individual de Jordan por sí sola, no era suficiente. Necesitaban un equipo que funcionara a su alrededor. La pregunta dejó de ser ¿cómo podemos ganar?, que es una pregunta que recae, como dices, en el esfuerzo individual de Jordan. Claro, toda la presión sobre él. Exacto. Y pasó a ser ¿quién nos puede ayudar a ganar? La llegada de Scottie Pippen fue clave, claro. Pero la verdadera revolución llegó con el entrenador Phil Jackson. Phil Jackson, el maestro zen. Justo. Jackson fue el quien que lo cambió todo. Fíjate, no le pidió a Jordan que hiciera más, sino que hiciera las cosas de manera diferente. Lo convenció de confiar en un sistema, la famosa ofensiva del triángulo, y lo transformó. Pasó de ser un espectáculo individual a ser un líder de equipo letal. Le enseñó a confiar en otros quienes. Y el resultado es historia, ¿no? Una de las dinastías más legendarias del deporte. 6 campeonatos en 8 años. Es una historia increíble, pero me quedo pensando en el lado humano. Para un genio como Jordan, que estaba acostumbrado a ser la solución para todo, qué difícil debió ser soltar ese control, ¿no? Sin duda. Confiar en un sistema, en un quién, como Phil Jackson, debió ser una batalla interna enorme. Analizar hoy, basándonos en el material de Dan Sullivan, es la lucha entre dos preguntas. Por un lado, la que nos hacemos por defecto, casi por instinto. ¿Cómo puedo lograr esto? Y por otro lado, una pregunta mucho más poderosa y hasta liberadora, ¿no? ¿Quién me puede ayudar a lograr esto? Justo esa. De acuerdo. Entremos de lleno. La propuesta es que este simple cambio de cómo a quién es la clave para desbloquear lo que las fuentes llaman 4 libertades: de tiempo, de dinero, de relaciones y de propósito. Vamos a desmenuzar cómo funciona esto en la práctica, usando las historias y ejemplos de los documentos que tenemos. Perfecto. Empecemos por la más fundamental, la que parece que nunca nos alcanza. El tiempo. El tiempo. Para mí, este es siempre el primer obstáculo. Esa sensación constante de que no hay suficientes horas en el día, de que la lista de pendientes solo crece. Me pregunto cómo esta idea de quién, no cómo, puede atacar ese problema de raíz. En las fuentes aparece una historia que parece muy simple, la de Richie Norton, un chico de 16 años que quería ganar dinero para el verano. Su primera pregunta fue la más lógica del mundo, ¿no? ¿Cómo puedo ganar dinero? Y la respuesta que se le ocurrió, fue la típica: buscar un trabajo de salario mínimo en una gasolinera o algo así, y pasar ahí los próximos 3 meses. El camino del cómo, esfuerzo personal, hora por hora. Exacto, pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Hizo algo mucho más inteligente. Buscó un quién, acudió a su padre. Y su padre le dio una perspectiva que él, a los 16, jamás habría concebido. Le dijo que fuera a las granjas locales y preguntara por las sandías de formas extrañas, las que no se ven bonitas. Esas mismas, las que los agricultores no podían vender a los supermercados. Le sugirió comprarlas baratas y luego venderlas en la carretera justo antes del 4 de julio. Híjole, qué buena idea. El resultado, según los documentos, fue que Richie ganó más dinero en unas pocas horas de lo que habría ganado en todo el verano sirviendo gasolina. Lo fascinante aquí es el mecanismo. El quién, su padre no le dio el dinero. Le dio acceso instantáneo a un modelo de negocio, a una estrategia que él ni en sueños hubiera pensado. Le ahorró cientos de horas de trabajo poco productivo. Y es una estrategia que suena contraintuitiva. Ir a comprar las sandías malas, las que nadie quiere, no es una idea obvia. Requiere confiar mucho en tu quién. Totalmente. Creo que a muchos nos cuesta. Nos sentimos más seguros siguiendo el camino conocido, el del cómo, aunque sea más largo y agotador. Absolutamente.
Y esa desconfianza o inercia no es solo cosa de adolescentes. Veamos un ejemplo mucho más corporativo. La historia de Sharon Duncan, una empresaria exitosa que se describe a sí misma como alguien que trabajaba 1.000.000 de horas a la semana. Estaba quemada, me imagino. Quemadísima, estresada y, lo que más le dolía, sin tiempo para su madre de 82 años. Y se fijó un objetivo muy personal, ¿cierto? Quería llevar a su madre, que era fan del béisbol, a ver partidos por todo el país. Un objetivo hermoso, pero que suena imposible cuando ya trabajas 1.000.000 de horas. Claro, la pregunta del ¿cómo? Aquí te paraliza. ¿Cómo voy a sacar cientos de horas de una agenda que ya está a punto de reventar? Imposible. Exacto. Pero Sharon cambió la pregunta. Se preguntó, ¿quién puede gestionar mi negocio para que yo pueda hacer esto? La respuesta fue contratar a un practice manager, un gerente de operaciones. Y con esa única contratación, con ese solo ¿quién?, los números son impactantes. Liberó inmediatamente 500 horas al año. Espera, 500 horas. Eso es, a ver, más de 12 semanas de trabajo de 40 horas. Ajá. Es el equivalente a tener 3 meses libres al año. Precisamente. Y aquí es donde la idea se vuelve más profunda. No se trata solo de comprar tiempo para ir a los partidos. Al delegar la gestión de Ala, Sharon no solo creó recuerdos inolvidables con su madre, sino que recuperó su energía, su enfoque. Pudo dedicarse a las actividades de alto valor en su negocio. Las que solo ella podía hacer. Exacto. Y el resultado secundario fue que su negocio también creció. Eso es lo que a menudo se nos olvida. No se trata de tercerizar para tener más tiempo libre en el sofá. Se trata de comprar energía y enfoque. Liberar 500 horas no solo le dio viajes, le devolvió la capacidad de ser una mejor estratega. Es un efecto dominó. Un efecto dominó que empieza con una sola pregunta diferente. Entiendo perfectamente el punto sobre el tiempo, pero puedo escuchar la objeción de miles de personas ahora mismo. Suena increíble, pero no tengo dinero para contratar a un practice manager. Claro. Esa es la gran barrera, ¿no? La idea de que un quién es un lujo, un costo inasumible. Es la barrera mental más común y, según estas fuentes, la más equivocada. Se nos enseña a ver la ayuda como un costo, no como una inversión. Y para romper esa idea, la historia de Carl Castledine, el fundador de Away Resorts, es brutalmente honesta. A ver, cuéntamela. Al principio de su empresa, Carl necesitaba un sitio web. Y bueno, atrapado en la mentalidad del cómo, decidió que la forma de ahorrar era hacerlo él mismo. Así que pasó cientos de horas por las noches después de sus jornadas como director aprendiendo a programar. Estaba agotado, frustrado y, lo más importante, estaba descuidando su verdadero trabajo. Híjole, es que me suena muchísimo. He perdido fines de semana enteros tratando de arreglar algo en una web que un experto resolvería en 20 minutos. El costo de oportunidad es gigante. Gigante. Pero no lo vemos porque no es un desembolso de dinero. Bueno, ¿qué pasó con Carl? Cuando finalmente, exhausto, contactó a un desarrollador, descubrió que el trabajo que le robó cientos de horas le habría costado solo 1.200 libras. No puede ser. Su propia descripción de ese momento fue: sentí que me habían salido orejas de burro. ¡Qué buena imagen! Y lo más interesante es que parece que esa dolorosa lección le sirvió para el futuro. ¡Absolutamente! Años más tarde, con la empresa ya más grande, necesitaba impulsar las ventas. En lugar de intentar diseñar él la estrategia, aplicó la lección. Hizo una contratación que a muchos les parecería un costo enorme. Un director de ventas con un salario de 120,000 libras al año. ¡Uf! Un salto cuántico desde las 1.200 libras. Ese es un número que asusta. Es un costo fijo muy alto. Exacto. Pero él ya no lo veía como un costo, sino como una inversión. El retorno. En el primer año, ese nuevo director generó un aumento de 2.5 millones de libras en los beneficios. ¡Wow! El costo del quién fue en realidad una de las inversiones más rentables que jamás hizo. Es un cambio de paradigma total. Dejar de pensar en cuánto me cuesta esta persona y empezar a pensar en cuánto valor puede generar. Y también, ¿cuánto me está costando no tener a esta persona? Esa es la pregunta que se hizo Westsirk en su segunda vuelta.
La primera vez que intentó vender su empresa, lo hizo él mismo, para ahorrarse la comisión de un banquero de inversión. Mentalidad de cómo en su máxima expresión. ¿Y cómo le fue? Un desastre. 6 meses, cientos de miles de dólares perdidos en abogados, productividad por los suelos, y al final el trato se cayó. La segunda vez contrató un ¿quién? Un banquero de inversión de primer nivel. Le costó $500,000. $500,000. No es cualquier cosa. No lo es. Pero ese quién no solo vendió la empresa en menos de 6 meses, la vendió por varios millones de dólares más de lo que Wes había intentado negociar. O sea que la inversión... Generó un retorno exponencial. El verdadero costo no fueron los $500,000 de la comisión. Fueron los millones que perdió la primera vez por intentar ahorrárselos. Ok, ya tocamos los recursos tangibles, tiempo y dinero. Pero este concepto se pone aún más interesante cuando lo aplicamos a algo más humano, como nuestras relaciones y la forma en que vemos a los demás. O sea, ¿son competencia o son colaboradores? Esto me lleva directo a la historia de Karen Nance. Esta historia es fascinante porque ilustra una barrera emocional muy, muy profunda. Karen Nance es una abogada que durante 20 años tuvo un sueño: escribir una biografía sobre su abuela, una importante activista de los derechos civiles. 20 años es muchísimo tiempo queriendo hacer algo. Claramente era su proyecto de vida. Muchísimo, pero un día descubre algo que la deja helada. ¿Qué pasó? Descubre que una profesora de historia, la doctora Whitemeyer, ya está escribiendo una biografía sobre su abuela. Y no solo eso, ya lleva 100 páginas. Uf, puedo sentir la punzada en el estómago. La reacción instintiva es pánico, es competencia. Me están robando mi idea, tengo que ganarle. Esa fue exactamente su reacción. Se puso en modo ¿cómo? ¿Cómo puedo escribir más rápido? ¿Cómo investigo mejor? Esto le generó una ansiedad y un estrés enormes. Claro, porque siendo abogada, ¿de dónde sacaba el tiempo? Exacto. El proyecto de sus sueños se convirtió en una fuente de angustia. Estaba completamente atrapada. Pero en algún momento alguien le sugiere un cambio radical de enfoque. Sí. En lugar de ver a la doctora Whitemeyer como una competidora, se le sugirió verla como el quién perfecto. En vez de competir, colaborar. Le propuso ser coautoras. ¿Y cómo reaccionó la profesora? Podría haberse negado, ¿no? Pensando que Karen quería aprovecharse de su trabajo. Al contrario, la doctora Whitemeyer, que era una académica experta, con acceso a editoriales, a fuentes de investigación, pero sin la conexión personal de Karen, aceptó con un entusiasmo increíble. Se dio cuenta de que juntas podían crear algo mucho más grande de lo que cualquiera de las dos podría hacer por separado. Y aquí es donde la idea realmente evoluciona, ¿no? Ya no se trata solo de contratar a alguien para una tarea. Esto es un cambio fundamental en cómo ves a las personas en tu campo. Totalmente. El proyecto dejó de ser una carga y se convirtió en una colaboración emocionante. La biografía no solo se terminaría mucho más rápido, sino que sería infinitamente mejor. Combinando el rigor académico con la pasión y el acceso personal de la nieta. Justo. El impacto sería mucho mayor. La visión inicial de Karen no fue robada, fue ampliada, fue elevada, gracias a su ¿quién? Esto es lo que el material que revisamos llama libertad de propósito. Cuando permites que otros entren en tu visión, los quiénes correctos pueden llevar un objetivo a lugares que tú ni siquiera habías imaginado. Exacto. Es dejar ir el ego de esta es mi idea para abrazar el poder de esta es nuestra misión. Dejas de ser el cuello de botella de tu propio potencial. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Me parece que la idea central es el poder transformador que se esconde detrás de cambiar una sola pregunta. Es dejar de cargar solos con el peso del cómo y empezar a explorar las posibilidades que abre el quién. ¡Exacto! Y lo fascinante es que estas libertades de las que hablamos no son aisladas, se alimentan entre sí. Es un círculo virtuoso. ¿A qué te refieres? Buscas un ¿quién? Para liberar tu libertad de tiempo, como hizo Sharon. Con ese tiempo y enfoque, puedes concentrarte en actividades de mayor valor,
lo que te lleva a la libertad de dinero, como le pasó a Carl. Y ese mayor recurso económico te permite entonces buscar quienes de más alto nivel y forjar colaboraciones más ambiciosas. Dándote libertad de relaciones, como en el caso de Karen. Y esas colaboraciones, a su vez, llevan tu proyecto original a un nivel superior, expandiendo tu visión y tu impacto. Eso es la libertad de propósito. Una libertad lleva a la otra. Y el ciclo vuelve a empezar, pero en una escala mayor cada vez. Es un motor de crecimiento exponencial, impulsado por la colaboración en lugar del esfuerzo individual. Pasas de ser el héroe que lo hace todo a ser el arquitecto que reúne al mejor equipo. Me gusta esa idea. Así es. Para cerrar, hay una reflexión en las fuentes que me pareció muy poderosa, casi escalofriante. Citan una definición del infierno. ¿Ah, sí? Dice, en tu último día en la tierra, la persona en la que te convertiste se encuentra con la persona en la que podrías haberte convertido. ¡Qué fuerte! Es una imagen potente. Mucho. Y después de esta conversación, me deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para que cada quien se la lleve a casa. ¿Quiénes nos separan de esa persona en la que podríamos convertirnos? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.